ya yo ni los saludé, buenos días para todos y todas. Les quería decir, la semana entrante, buenos días, la semana entrante, es decir, del 30 al 4 de diciembre, es la semana que se considera como la semana de nivelación, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir con clases porque no vamos a hacer nivelaciones así. La nivelación de ustedes es enviarme los trabajos que me deben y no empiecen a preguntarme, vecina, ¿qué le debo? ¿Cierto? Como si hubieran estado tomando cerveza en mi tienda. Yo no tengo tienda. Entonces, ni ustedes toman cerveza. Entonces, no me pregunten qué le debo, vecina. Ustedes son los que deben saber qué me enviaron, qué les falta, qué no hicieron. ¿Listo? Les recuerdo, son 5 talleres. Un video de una enfermedad o una cartelera de una enfermedad. La maqueta y la presentación de las partes del corazón, ¿cierto? El disfraz, ¿cierto? Y la olimpiada. Esas son las notas de este periodo, más las notas de participación y todas esas cosas. Y el 10%, ¿cierto? ¿Y las actividades, profe? ¿Perdón? Las actividades. Por eso son 5 actividades, ¿cierto? 5 actividades que tenemos. 2 videos. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirla. Sí, señora. ¿La de la enfermedad es un video explicando la enfermedad o...? Sí, puede ser un video o que tú puedes hacer una cartelera, mostrarla ahí, irla leyendo, ¿cierto? Y explicándola. Listo. Es un video. Ok, sí, señora. Listo. Y lo del corazón, algunos me hicieron, ya van 2 niños, 3 de diferentes séptimos, que hicieron la disección de un corazón. Yo no, eso lo quisieron hacer ellos, yo no, porque sé que es difícil en este momento. Entonces yo les estoy calificando el corazoncito que me hicieron en el material que quisieron, ¿cierto? Y lo explican, ahí lo estoy calificando en eso. Si quieren hacer un asado del corazón y antes de asarlo lo abren y me toman unas fotos y las mandan, bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Yo les mostré en el video cómo un chico de 7'8" lo hizo y un chico de 7'5" también, pero son cosas porque tienen la facilidad. Yo lo iba a hacer, pero ni siquiera a mí se me facilitó porque no encontré un corazón en ninguna carnicería de las que fui y entonces no quise seguir buscando porque no es el momento de ponerme a andar por ahí, ¿no? Entonces, por eso no. El año entrante, si Dios quiere, y podemos estar presencialmente, ¿cierto? Vamos a hacer algunos laboratorios que nos faltaron este año, ¿vale? Iniciando octavo, si es que yo continúo. Si no, yo le digo al profesor que sea que empiece por ahí, ¿listo? Y no nos pueden decir que no hemos hecho nada porque hemos trabajado Virgen Santísima. Bueno, mucho. Ustedes han trabajado muchísimo. Listo. ¿Hay alguna preguntita sobre esto? Por favor, el 4 de diciembre, perdón un momentico, Maltica, el 4 de diciembre necesito a todos, antes del 4, a todos paz y salvo con todo. Revisen que me hayan mandado los trabajos. Encontré una chica de otro curso que había hecho los trabajos y se le olvidó enviármelos. Entonces no los ha enviado. Tengo aquí con la niña Murillo que siempre nos pasa, pero no es para angustiarnos. No me llega ningún trabajo de ella, yo sé que ella los hizo. ¿Ya supiste qué pasó, Karen? Karen, ¿estás por ahí, Karen? Hazte presente. Señor. ¿Ya sabes qué pasó, muñequita? Guardado. ¿Ah? ¿Qué pasó? No te escuché. Entonces quiero que averigües qué fue lo que pasó porque no encuentro tus trabajos. Y yo sé, si tú me dices que los enviaste es porque los enviaste, pero no sé qué pasa con el correo, ¿vale? Yo miro en todos lados, en los correos no deseados, en el spam, en el todo, y no lo encuentro. Yo busco porque es que a veces algunos correos se van al spam y quedan allá perdidos. Yo busco en todos lados, ¿vale? Busco en el WhatsApp, busco y no encuentro tus trabajos. Entonces, con calmita, miras a ver qué pasó y me cuentas, ¿vale? ¿Sí? Murillo,
Pesca, Karen. Bueno, no sé qué pasa con el micrófono de Tiene ella. mal Listo. internet, creo. Profe, y yo debo por ahí algo de esos Creo trabajos. que el 10%, el 10%. Vuelvo Ya, y profe. digo, ¿ya me lo enviaste? Sí, señora. Profesora, yo también ¿cómo se dice? ¿Cuántos trabajos debo? Ahí empezamos, señor Martínez. ¿Cuántas cervezas se tomó? ¿Cuánto le debo, vecina? No, señor. Ustedes son los que deben saber cuántos trabajos. Sin embargo, este fin de semana, porque estoy ahora la desjuiciada soy yo, porque es que he tenido tantas cosas que hacer. Ya les conté que fui jurado de los trabajos de matemáticas, de diseño. Estuve en la jornada de ciencias naturales que nos tocó. Durábamos hasta la medianoche en reunión calificando los trabajos por Google Meet, mirando los trabajos de cada uno de ustedes para calificarlos entre todos los profesores, ¿no? Entonces, he estado desjuiciada y todavía me falta por calificar, pero este fin de semana les mando la factura. Tome, vecino, me debe esto y esto. Señor Martínez, me debe esto. Señor Julián, me debe esto. Les cuento qué me deben, ¿vale? Señor Camilo Manosalva, estoy muy preocupada con su merced lindo. No se puso al día en lo del tercer periodo. Yo le di la oportunidad de subir las notas porque nos dejaron abrir la plataforma y no lo hiciste. Entonces, no sé, necesitas sacar muy buenas notas este cuarto periodo. Y no sé cómo vas, porque no recuerdo. Profe, qué pena. ¿Sí, Kelber? Profe, a su merced le llegaron los trabajos, yo se los envié. Sí, sí, señor, sí. Sin embargo, yo te aviso ahorita y te aviso, pero sí recuerdo haberlo recibido. ¿Listo? Profe, Bueno, profe, qué pena gracias. interrumpirla, pero a usted ya le llegó el trabajo de la maqueta del corazón mía. Del corazón, no lo recuerdo. Yo ahorita reviso y les envío. Este fin de semana esperen noticias mías con una nota amenazadora. O se ponen al día o puntos suspensivos. Me hacen el favor. Tiempo del 30 hasta el 4 de diciembre para enviarme hasta los regalos de Navidad que tengan para mí. Bueno, mentira. Bueno, pero si quiere también recibo. No, mentira. Son los trabajitos y en todas las materias no quiero saber que alguno perdió el año. Por Dios. Hasta el tercer periodo iban perdiendo 500 estudiantes el año. Entonces necesitamos mejorar, que esa cifra baje, ¿cierto? Que no haya ninguno de 7-7. De otros colegios ya hay niños pidiendo ayuda porque perdieron el año en los colegios donde estaban. O sea, no es cierto que no pierdan el año, porque esto es un año normal para la calificación. Si no trabajo, pues, ¿qué me van a calificar, no? Si yo le pusiera nota en lo que no me han presentado, ustedes pensarían que yo no soy honesta, ¿cierto? Si fuera por cariño, por afecto, les pondría 10 de una vez o 100, pero hay que trabajar, ¿cierto? Si usted no me envía un trabajo y yo le pongo 100, ustedes van a pensar, no, esa profesora no sirve para nada, ¿no? Bueno, quiero felicitar a todos los que enviaron sus trabajitos del 10%. Hubo unos muy lindos que nos hicieron demorar mucho tiempo para escoger. Entre esos, el del señor Fuentes, el de la señorita Báez. ¿Profe, el mío le llegó? Es que yo se lo envié al WhatsApp Sí. porque sí, en el correo no, sí. Y el mío, profe, que yo no también se le envié respuesta. el WhatsApp. Sí, ese sí lo recuerdo. Bueno, y entonces nos tocó muy difícil. Hubo varios ahí, en este momento recuerdo esos dos. El de Helbert también estuvo muy chévere. Bueno, discúlpenme que no me acuerde ahorita de todos, pero nos tocó elegir uno para representar el curso y fue el del señor Fuentes. Felicitaciones, un trabajo muy chévere. El de Baez, niño, Dana, lo escogí allá para iniciar el video, muy chévere. Y el de Fuentes con el de la niña de 7-5, la niña Martínez, estuvieron peleándose el primer puesto de los séptimos y nos ganó una niña de 7-4. La verdad, yo pedía que dieran empate en los tres,
pero sacaron una ganadora y fue la de 7-4. Bueno, decían que los derechos de autor, que no sé qué, bueno, no entendí mucho, pero peleé mucho, pero no se pudo. Bueno, pero saben que estuvieron muy bien los trabajos, ¿listo? Y la nota, cada uno recibió su premio, una nota buena en el 10%, que hace que la nota se vaya arriba, la nota del periodo, ¿listo? Entonces, vamos a mirar un poquito, estábamos hablando, pasamos a otro temita rápido, las propiedades de la materia, ¿cierto? Ustedes ayer me decían de unas características que tiene la materia. Hay unas características generales y unas específicas. Generales, por ejemplo, nosotros tenemos unas características generales, somos seres humanos, tenemos unos ojos, una nariz, una boca, unos sistemas, unos órganos, todos tenemos eso, ¿cierto? Pero luego vienen unas características específicas, entonces decimos, la profesora Magnolia usa gafas, la profesora Magnolia tiene el cabello negro, Julián tiene los ojos cafés, el señor Martínez mide 1,60, entonces ya son características específicas, ¿cierto? De cada uno. Entonces así es en la materia. Hay unas generales que todo tipo de materia las tiene y otras que son propias de cada clase de materia, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un poquitico así rapidito cuáles son las generales. Entonces, son aquellas que son comunes a toda clase de materia, todos la tienen. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, ¿cierto? Entonces, podemos decir aquí en el ejemplo que un gato tiene masa, pero un pollito también tiene masa, pero esta hoja también tiene masa, pero este celular también tiene masa, pero nosotros también tenemos masa. O sea, toda clase de materia tiene masa, tiene volumen y tiene peso. Las propiedades generales, me cierran por allá Michael, gracias. Las propiedades generales son la masa, el peso, el volumen, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Toda clase de materia tiene estas características. Desde que sea materia, tiene eso. ¿Listo? Elber, apague el audio. Bueno, apaguemos el audio. ¿Quién es el que está ahí de fiesta? Bueno. Helber, caramba, invite, vecino. Bueno, listo. La masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿cierto? Nosotros normalmente confundimos la masa con el peso. Entonces, si yo me voy y me subo en una balanza, yo no digo voy a medir mi masa, sino digo voy a medir mi peso. Y le dicen cuánto pesa, ¿cierto? Pero son dos cosas diferentes, ¿cierto? La masa es la cantidad de materia que yo tengo, ¿sí? Tan todo lo que, ¿cuánto es esa materia? Y la utilizo para medir esa masa, utilizo la balanza y las unidades en que las doy son gramos, kilogramos, toneladas, arrobas, pero la que se utiliza más frecuentemente es el gramo. Con sus múltiplos, el kilogramo, el miligramo, y sus submúltiplos, miligramos, centigramo, decigramo, más chiquitas, ¿cierto? Entonces, esa es la masa. ¿Listo? Vamos a mirar aquí el peso. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos. Eso se llama la gravedad. Y la unidad de medida de peso es el newton, porque es una fuerza. Se llama el newton porque está en honor a la persona que estudió la fuerza gravitacional, que fue Isaac Newton, ¿no? Entonces, el peso yo no lo puedo saber montándome en una balanza. Normalmente uno dice, es mi peso, pero realmente es la masa. El peso se obtiene con un aparatico que se llama el dinamómetro, ¿cierto?
y se puede dar en gramos fuerza, kilogramos fuerza o en newton, ¿cierto? Entonces el peso es una fuerza que es la que ejerce la Tierra sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo de todos, ¿cierto? Si yo me voy, por ejemplo, a la Luna tiene menos fuerza de gravedad, entonces yo allá pesaría menos, pero mi masa sería igual, ¿cierto? Porque no voy a perder masa. Me voy igual de gorda, pero allá voy a pesar menos porque la Luna me atrae con menor fuerza. ¿Listo? En cambio, la masa no cambia con la fuerza de gravedad. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora vemos el volumen. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Ese espacio está dado o se da en unas medidas que puede ser el litro, ¿cierto? Y sus múltiplos y submúltiplos, el mililitro, que es más chiquito, el centilitro o tenemos litro, tenemos mililitro, centilitro, pero también lo podemos dar en centímetros cúbicos, porque es un volumen, tiene 3 medidas, ¿cierto? Alto, ancho y largo, ¿cierto? Son 3 medidas, entonces son centímetros cúbicos. Cuando hablamos de centímetros cúbicos, estamos hablando de volumen. Un centímetro cúbico se hace una igualdad, se dice que es igual a un mililitro. Un mililitro es la milésima parte de un litro. Hay más grandes que el litro, decilitros, kilolitros, ¿cierto? Entonces, esas unidades. También hay para medir el volumen, por ejemplo, las onzas, ¿cierto? Los centímetros cúbicos, los litros, los mililitros, etcétera, ¿cierto? ¿Qué volumen tiene una gaseosa? Litros. Depende. Depende del tamaño, profe. Exacto. Si una grande, un litro, ¿de cuántas más hay? Litros y mililitros. 1.5. 1.5, que es litro y medio. 3 litros. ¿Y la personal cuánto tiene? 500 mililitros. 350. 350. Mililitros. No lo vayan a confundir con milímetros, porque milímetros es medida de longitud. Mililitros es de volumen, ¿cierto? Cuando yo voy a medir el volumen de un cuerpo, ¿qué espacio ocupa? Yo utilizo una medida que es volumen igual a alto por ancho por largo, ¿cierto? O sea, que me queda al cubo. En una figura, en un cuerpo que tenga una figura geométrica, yo le puedo tomar el alto, el ancho, el largo, ¿cierto? A una cajita, a un cuerpo que yo pueda tomarle la medida, ¿cierto? Pero si es un cuerpo, por ejemplo, esto, yo no lo alcanzan a, bueno, esto, yo no le puedo tomar mucho las medidas porque no tiene una figura geométrica exacta, ¿cierto? A este esfero, yo tampoco puedo tomarle el volumen midiéndolo, ¿cierto? Porque no puedo dar cuánto tiene de alto, cuánto tiene de ancho, porque no es exacto, ¿cierto? Entonces, en los cuerpos que no tienen una figura geométrica, yo los sumerjo en el agua. Mire, profe, yo aquí tengo un cubo. Bueno, exactamente. A ese, muéstralo otra vez, yo le puedo tomar el volumen porque le mido lo alto, lo ancho y lo largo. 3 medidas y me da en centímetros cúbicos, ¿cierto? A la 3. Pero si el cuerpo no tiene la figura y yo quiero saber cuál es el volumen de este lápiz, entonces, ¿qué hago? Lo hago por desplazamiento del agua. Primero, tomo una cantidad de agua y mido qué volumen tiene. Vamos a decir 5 mililitros, 10 mililitros, ¿cierto? Tomo una medida de agua. Luego, introduzco el cuerpo ahí y miro cuánto subió el agua, ¿cierto? Como cuando nos metemos a la piscina, ¿cierto? Bueno, si es una piscinita chiquita, sí se alcanza a ver cómo sube el agua. Si es una piscina grande, sube por el volumen de todos los que están en la piscina, ¿cierto?
Entonces, primero tomo la medida del agua, luego introduzco el cuerpo en el agua y miro cuánto subió, ¿cierto? Por ejemplo, tomé en un recipiente 5 mililitros de agua e introduje el lápiz y subió a 7 mililitros, ¿cierto? Después de meter el lápiz. Y entonces la resta de los 7 menos los 5 que tenía me da 2 y ese 2 es el volumen del lápiz, ¿cierto? Si yo meto la mano en un vaso con agua, ¿cierto? El volumen del agua sube, ¿cierto? Se desplaza. Y se desplaza la cantidad de agua igual al volumen del cuerpo que se introdujo, ¿cierto? Eso lo dijo Arquímedes, un científico. Señor Malpica, lo escucho. Señora. Ah, que tienes la mano. No tenía la mano levantada. Aquí está. Para medir el volumen de un líquido se utilizan instrumentos como este, que es un vaso de precipitado. Se puede utilizar una probeta, se puede utilizar una jeringa, se puede utilizar un tetero, que está, todo lo que tenga medidas, ¿cierto? Que tenga ahí cómo medir eso. ¿Listo? Entonces, para medir el volumen utilizo esos recipientes que están medidos, ¿cierto? Que tienen graduados, que tienen las medidas ahí. Conocemos muchos, ¿no? Para saber qué cantidad de líquido. Pero si es un sólido, entonces si tiene figura geométrica, lo mido con una regla o con un metro, la altura, el ancho y el largo, lo multiplico y me da el volumen. Si es un cuerpo sólido que no tiene figura geométrica, entonces lo introduzco, primero mido el agua, luego introduzco el cuerpo y hago la resta de los dos volúmenes y esa diferencia es el volumen del objeto. ¿Me entendieron? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué es la otra propiedad general? La inercia. Es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento. Es decir, un cuerpo puede estar eternamente quieto o eternamente moviéndose si no hay una fuerza que actúe sobre ellos para detener el movimiento o para iniciar el movimiento, ¿cierto? Si este ratoncito, este mouse, lo tengo aquí, si yo lo dejo ahí, pues va a estar eternamente quieto, a no ser que yo lo mueva o que venga otra persona o un terremoto y lo mueva, ¿cierto? Un balón de fútbol va a estar eternamente moviéndose si yo le doy una patada, si no existiera la fuerza de roce del pasto, ¿cierto? Del material del balón contra el piso y hace que se vaya deteniendo, ¿cierto? Para esto de la inercia, hay sustancias que ayudan a que los cuerpos se muevan. Por ejemplo, si yo le echo jabón al piso y empiezo a resbalarme, yo voy a estar, difícilmente me voy a detener hasta que me estrelle con la pared, ¿no? Si hay harto jabón, ¿no? Eso, hay cuerpos que quitan la fuerza de rozamiento, ¿no? Hay zapatos lisos que si los usamos nos resbalamos y hay otros que no nos dejan porque tienen menos superficie de roce con el suelo, ¿no? Bueno, esa es la inercia. Son propiedades generales de la materia. La porosidad. La materia tiene espacios vacíos que no vemos, pero se llaman como poritos. Todo tipo de materia tiene, todos los átomos no están totalmente pegados, hay unos espacios y a eso se refiere la porosidad. ¿Listo? O sea, tenemos huequitos, pero chiquititos. Exactamente. La división, unos más que otros, ¿cierto? Por eso, a través de ciertos materiales puede pasar el agua fácilmente y por otros no, porque los poros son más pequeñitos, ¿cierto? Bueno, está la divisibilidad. La materia puede dividirse en partes más pequeñas, todo tipo de materia. Unos son más fácilmente divisibles que otros, pero absolutamente todos se pueden dividir. Es una propiedad general, porosidad y divisibilidad. La impenetrabilidad.
Un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo, ¿cierto? Yo no me puedo sentar en una silla en donde está otra persona. Tengo que sentarme ahí cuando la persona se quite, ¿cierto? Incluso para que nosotros estemos aquí, tenemos que quitar el aire que hay aquí, ¿cierto? Quito el aire para ocupar aquí mi cuerpo, ¿cierto? Si yo voy a meter la mano en el agua, tengo que quitar el agua que está ahí, por eso es que sube el volumen para poder introducir mi mano, ¿cierto? Jamás puedo ocupar el cuerpo, el espacio de otro cuerpo. Bueno, los fantasmas, ¿no? Lo vemos en la película, que se mete en el cuerpo del otro, pero eso es, o que traspasa la puerta. Eso son historias, ¿listo? Entonces, impenetrabilidad, un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno. Ahora, las propiedades específicas, las que son de cada cuerpo, ¿cierto? Ejemplo, podemos decir que el gato tiene pelos y los pollitos tienen plumas, pero las generales, el gato tiene una masa, el gato tiene un peso, el pollo también, entonces son generales. Ahora, las que son propias de cada materia, ¿cierto? Entonces, el estado físico. Hay unos sólidos, unos líquidos, unos gaseosos y unos en estado de plasma. O sea, cada uno tiene su estado físico. Bueno, y ahí tenemos cada uno de esas que luego lo vamos a mirar un poquito, cuáles son los estados de la materia. ¿Listo? El punto de ebullición. Cada sustancia tiene un punto o una temperatura a la cual hierve. Y por eso se pueden identificar, ¿cierto? Si yo pongo a hervir una sustancia y no sé qué es, tengo que mirar en qué temperatura ebulle y busco para saber qué clase de sustancia es. También el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual pasa de sólido a estado líquido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cada sustancia tiene una temperatura específica. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Sí. Si digamos, cualquier materia, si uno lo pone a una temperatura alta, ¿se derrite o se hace líquido? La mayoría, sí, se hacen líquido. ¿Qué diferencia hay? La temperatura a la cual se vuelve líquido, siendo sólido, ¿cierto? Mire, hay cosas tan sencillas como cuando echamos un pedacito de mantequilla sólida, ella tiene una temperatura a la cual se vuelve líquida. Pero si yo echo otra sustancia, va a tener otra cantidad de temperatura que necesita. Si yo pongo ahí en la estufa un pedazo de hierro, ahí voy a durar porque es una temperatura muy alta que necesita el hierro para volverse sólido, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una temperatura específica propia de cada sustancia, ¿cierto? El agua tiene una temperatura, normalmente hierve a 100 grados centígrados, pero en condiciones a nivel del mar. Aquí en nuestra ciudad puede llegar a hervir a 90 grados por la presión ambiental, ¿cierto? Pero en cambio el alcohol hierve a 70 grados, ¿cierto? Ya en adelante de 70 grados se empieza a evaporar. Entonces son características específicas. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Es decir, qué cantidad, qué pedazo de ese cuerpo cabe en un volumen, ¿cierto? Entre más cantidad, entre más masa quepa en un espacio, se dice que el cuerpo es más denso, más fuerte, ¿cierto? Más consistente. Entonces, la densidad se busca con una formulita que es masa sobre volumen, ¿cierto? Esa densidad entonces se da en gramos, que son la masa, por cantidad de volumen. Entonces se dice, por ejemplo, esta masa, observa la mezcla de agua y aceite.
¿Cuál es la sustancia más densa? ¿El aceite? ¿Será? Si un cuerpo O es más el agua. denso, se hunde en el agua. Si un cuerpo es menos denso, flota. Entonces es el agua. Entonces es el agua, profe. El agua. El agua. Sí. Si yo introduzco un corcho en el agua, ¿cierto? E introduzco un tornillo, ¿cuál es más denso? El más denso es el tornillo. ¿Por qué? Porque en el tornillo cabe más masa en un espacio más pequeño. En cambio, el corcho es un espacio más grande, pero tiene menos masa. ¿Listo? Y la fórmula es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Y se da en gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir la densidad de esta sustancia es 5 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? O por mililitro. Esa es la densidad. Se da con las dos unidades, masa y volumen. ¿Listo? Bueno, otra, la estamos viendo así rapidito. Otra propiedad específica es la solubilidad. Es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Hay sustancias que no se pueden disolver o que dependen de la temperatura. Si yo echo azúcar en un vaso con agua frío, difícilmente se va a disolver el azúcar. Si lo aplico en agua caliente, inmediatamente se disuelve. Pero si... Profe, como el experimento de la actividad número 3 de las hojas. Sí, señor. Aquí esto es, el aceite es insoluble en agua, no es soluble en agua, porque no forma, yo lo puedo revolver y luego vuelve y se separa, ¿cierto? Entonces no hay solubilidad en el aceite con respecto al agua. Las otras propiedades son elasticidad, fragilidad y tenacidad, dureza, maleabilidad, ductilidad, ¿cierto? Y tenemos las propiedades organolépticas, es decir, el sabor, el color, el olor, son las propiedades que podemos percibir con nuestros sentidos. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final. Esperen próximo capítulo el lunes, si Dios quiere. No olviden los trabajos, vecinos. ¿Qué les debo, vecina? ¿Listo? Profe, no duramos 2 horas como la